La mayor masacre de Hollywood no fue una película de guerra, fue el auge del sonido en sí mismo. Cuando las películas sonoras irrumpieron en escena a finales de la década de 1920, no solo cambiaron el cine, enterraron carreras de la noche a la mañana. Estrellas que comandaban millones de fans de repente se encontraron sin voz, olvidadas y descartadas como el periódico de ayer. Pero, ¿y si te dijera que algunas de las bajas más trágicas de Hollywood también fueron sus artistas más talentosos? Aquí están las leyendas del cine mudo que pagaron el precio más alto por el progreso. John Gilbert. Comencemos con la víctima más famosa de Hollywood, John Gilbert, el hombre cuya caída se convirtió en leyenda. Imagina esto, eres la mayor estrella masculina del mundo, las mujeres suspiran por tu nombre y tu salario rivaliza con el de las estrellas de hoy. Luego, de la noche a la mañana, te conviertes en un chiste. Gilbert era el chico de oro de MGM, el galán ardiente que encendió las pantallas en La Gran Parada y La Carne y el Diablo. Sus escenas románticas con Greta Garbo no eran solo actuación, eran magia cinematográfica que hacía que el público creyera en el amor mismo. Pero aquí es donde la historia se pone fea. Cuando llegó el sonido, la carrera de Gilbert no solo declinó, fue destruida sistemáticamente. El mito dice que su voz era demasiado aguda, demasiado chillona para su imagen de macho. La verdad, su voz estaba perfectamente bien. Escucha sus primeras películas sonoras y oirás una voz normal y masculina. Entonces, ¿qué pasó realmente? Política de estudio, pura y simple. Louis B. Mayer de MGM supuestamente tenía una vendetta personal contra Gilbert, posiblemente por una disputa contractual o la negativa de Gilbert a jugar los juegos del estudio. Mayer utilizó la transición al cine sonoro como la excusa perfecta para hundir la carrera de Gilbert. El estudio difundió rumores sobre su voz, le dio guiones terribles y observó cómo su antiguo chico de oro se desmoronaba. Para 1936, Gilbert estaba muerto con solo 38 años, su espíritu quebrado por una industria que una vez lo había adorado. Su historia demuestra que a veces el enemigo más peligroso no es el cambio en sí, sino las personas que controlan cómo ocurre ese cambio. Louise Brooks. Louise Brooks no era solo una actriz, era una revolución envuelta en un corte bob con su flequillo afilado y ojos que podían cortar vidrio. Brooks encarnaba todo lo moderno de los años 1920. Era la flapper hecha carne, la mujer que se atrevió a ser diferente en una industria obsesionada con la conformidad. Su actuación en La Caja de Pandora sigue siendo una de las exhibiciones más hipnotizantes de la combinación de sexualidad cruda e inteligencia en el cine. Pero Brooks tenía un defecto fatal a los ojos de Hollywood. No podía ser controlada. Mientras otras estrellas jugaban el juego del estudio, Brooks decía lo que pensaba, criticaba el sistema y se negaba a ser la marioneta de nadie. Cuando Paramount le exigió que regresara de Europa para doblar sus películas al sonido, esencialmente les dijo que se fueran al diablo. Fue un suicidio profesional, pero también fue puro Brooks, intransigente hasta el amargo final. La mujer que debería haber sido la primera gran estrella femenina del cine sonoro se convirtió en su víctima más famosa. Brooks regresó a América para encontrar su carrera en ruinas, sus puentes quemados y su nombre prácticamente borrado de la historia de Hollywood. Pasó sus últimos años escribiendo brillantes críticas de cine, demostrando que era tan aguda con las palabras como lo había sido con su presencia en pantalla. Aquí está el giro. Las películas de Brooks son más visibles hoy en día que el 90% de lo que Hollywood produjo en la década de 1930. Su negativa a comprometerse preservó su integridad artística, pero le costó todo lo demás. Murió en la oscuridad en 1985, pero su leyenda solo ha crecido más fuerte. A veces, estar demasiado adelantado a tu tiempo es el destino más cruel de todos. Clara Bow. Clara Bow era la definición de eso antes de que alguien supiera lo que significaba. Ella era la personificación de la era del jazz en América, salvaje, libre y absolutamente magnética. Cuando entraba en una habitación, lo sentías. Cuando aparecía en pantalla, no podías apartar la mirada. Bow fue el primer verdadero símbolo sexual de Hollywood, la mujer que hizo que ser una flapper pareciera lo más divertido que podías hacer con la ropa puesta. Su ascenso fue meteórico. De un hogar roto en Brooklyn a ser la sensación de Hollywood, la historia de Bow parecía un cuento de hadas. La convirtió en una sensación internacional, y su vida personal, llena de escándalos, romances y auténtica sinceridad, la hizo oro para los tabloides. Era real de una manera que aterrorizaba a los ejecutivos de Hollywood, quienes preferían a sus estrellas fabricadas y controlables. Pero el acento de Brooklyn de Bow
El acento era más espeso que la melaza, y su energía nerviosa se traducía mal al micrófono. Peor aún, su vida personal comenzó a eclipsar a la profesional. Escándalos relacionados con su vida amorosa, deudas de juego y crisis nerviosas la convirtieron en un problema. La mujer que había encarnado los años 20 se encontró desfasada con los más conservadores años 30. Bau se retiró a los 28 años, su carrera abarcando menos de una década, pero brillando más que estrellas que trabajaron durante 50 años. Pasó sus últimos años en un rancho en Nevada, criando ganado y tratando de olvidar que Hollywood alguna vez existió. La tragedia no es solo que ella se fue, sino que Hollywood la dejó ir tan fácilmente. Bau demostró que a veces ser demasiado real, demasiado humana, demasiado auténtica es exactamente lo que la industria no puede manejar. Emil Jannings. Emil Jannings era un hombre imponente con un talento actoral a la altura. La primera persona en ganar un premio de la Academia al Mejor Actor, Jannings fue el regalo del cine europeo a Hollywood, un talento formado clásicamente que podía hacerte creer que era un general ruso, un profesor alemán o un empresario estadounidense con igual convicción. Su actuación en La Última Carcajada sigue siendo uno de los mayores logros del cine mudo. Pero Jannings tenía un problema insuperable, su fuerte acento alemán. Cuando llegaron las películas sonoras, su inglés con fuerte acento lo hizo prácticamente inempleable en el cine estadounidense. El público que lo había aceptado como cualquier personaje imaginable de repente no podía superar su pronunciación. El hombre que había ganado el máximo honor de Hollywood se encontró persona non grata casi de la noche a la mañana. Jannings regresó a Alemania, donde continuó haciendo películas, pero esta decisión lo perseguiría para siempre. Cuando los nazis llegaron al poder, Jannings se quedó y se convirtió en una figura prominente en el cine nazi. Ya sea por oportunismo, creencia genuina o simple instinto de supervivencia, su colaboración con el régimen manchó para siempre su legado. El hombre que una vez fue celebrado como uno de los mejores actores del cine, se convirtió en un símbolo de compromiso artístico. ¿La cruel ironía? Las películas mudas de Jannings siguen siendo obras maestras de verdad emocional y complejidad humana. Sus películas nazis son propaganda que nadie ve. La transición al cine sonoro no solo le costó su carrera en Hollywood, lo llevó por un camino que destruyó su reputación para siempre. A veces, los caminos que tomamos cuando nuestra primera opción está bloqueada nos llevan a lugares que nunca imaginamos y de los que nunca podemos escapar. Colleen Moore. Colleen Moore fue la novia de América antes de que América supiera que la necesitaba. Con su corte de pelo estilo chico holandés y su sonrisa traviesa, Moore prácticamente inventó a la Flapper en la pantalla. Era la chica de al lado que resultaba ser una niña salvaje. La combinación perfecta de inocencia y rebeldía que definió los años 1920. Sus películas ganaron millones, y su vida personal, sorprendentemente libre de escándalos, la convirtió en el sueño de un ejecutivo de estudio. Moore era inteligente, astuta en los negocios y adelantada a su tiempo. Invirtió sus ganancias sabiamente, creó su propia compañía de producción y tenía un control creativo con el que la mayoría de las estrellas solo podían soñar. Cuando llegó el sonido, parecía perfectamente posicionada para hacer la transición. Su voz era agradable, sus habilidades de actuación eran sólidas y tenía el sentido comercial para navegar el cambiante panorama de Hollywood. Entonces, ¿por qué se retiró? Moore tomó una decisión calculada que sorprendió a Hollywood. Se retiró en el apogeo de su poder adquisitivo para centrarse en su vida personal y en sus inversiones empresariales. Mientras otras estrellas luchaban con uñas y dientes para seguir siendo relevantes, Moore se bajó tranquilamente de la cinta de correr de Hollywood. Había hecho su fortuna, demostrado su talento y decidió que no tenía nada más que demostrar. La mujer que había ayudado a definir los años 1920 pasó sus últimos años coleccionando muñecas raras y viviendo tranquilamente en Chicago. Murió rica, respetada y en sus propios términos, algo raro en Hollywood. La historia de Moore demuestra que a veces ganar significa saber cuándo retirarse. En un lugar donde las carreras suelen terminar en amargura y decepción, ella escribió su propio final feliz al irse antes de que la historia se volviera trágica. Carl Dane. La historia de Carl Dane es la broma más cruel de Hollywood. Nacido como Rasmus Carl Terkelsen Gottlieb en Dinamarca, se convirtió en una de las mayores estrellas de comedia de MGM gracias a su encanto y su impecable sentido del tiempo. La figura delgada de Dane y su humor suave lo hicieron perfecto para los papeles de compañero adorable que el público adoraba. Junto a George K. Arthur, formó uno de los dúos cómicos más exitosos de la última era del cine mudo, pero el fuerte acento danés de Dane
El acento era oro cómico en todos los sentidos equivocados. Cuando llegaron las películas sonoras, su pronunciación convirtió cada línea en humor involuntario. Las audiencias que se habían reído con él, ahora se reían de él. El hombre que había estado ganando $1,500 a la semana, de repente se encontró sin empleo. MGM, el estudio que lo había convertido en una estrella, lo dejó sin ceremonia. Lo que sucedió a continuación es uno de los capítulos más desgarradores de Hollywood. Dane intentó de todo: papeles pequeños, trabajo en el teatro, incluso abrir un puesto de perritos calientes fuera de las puertas del estudio donde una vez había sido una estrella. La ironía era aplastante, sirviendo comida a las mismas personas que una vez habían buscado su autógrafo. Su descenso de estrella a vendedor ambulante se convirtió en una leyenda de Hollywood, pero no del tipo por el que alguien quisiera ser recordado. En 1934, Dane no pudo soportarlo más. Fue encontrado muerto en su apartamento, un suicidio que sorprendió incluso a los veteranos más endurecidos de Hollywood. Su certificado de defunción indicaba su ocupación como cocinero, un insulto final a un hombre que una vez hizo reír a millones. La tragedia de Dane demuestra que la transición al cine sonoro no solo se trataba de carreras, sino de la dignidad humana, y a veces el costo era demasiado alto para soportar. Pola Negri. Pola Negri fue la respuesta de Europa al glamour de Hollywood, una dinamita polaca que llevó la sofisticación continental a las pantallas americanas. Con sus ojos oscuros e intensidad dramática, Negri era la personificación del atractivo exótico. Fue la amante en la vida real de Rudolph Valentino, la mujer que supuestamente se desmayó en su funeral en una muestra de dolor que capturó la atención mundial. Sus películas mudas chisporroteaban con una pasión que hacía que las actrices estadounidenses parecieran insípidas en comparación, pero el inglés fuertemente acentuado de Negri fue su perdición. Cuando llegó el sonido, su pronunciación era tan densa que el público estadounidense tenía dificultades para entenderla. La mujer que había encarnado la sofisticación continental de repente sonaba como una parodia de sí misma. Los ejecutivos de los estudios, aterrorizados de perder dinero por un acento que no podían corregir, comenzaron a ofrecerle papeles más pequeños o ninguno en absoluto. Negri luchó más que la mayoría, tomó lecciones de voz, contrató entrenadores de diálogo e incluso se sometió a una cirugía para mejorar su dicción, pero nada pudo eliminar el acento que la marcaba como extranjera para siempre en una industria cada vez más centrada en el atractivo totalmente estadounidense. A mediados de la década de 1930 había regresado a Europa, donde continuó haciendo películas, pero nunca recuperó su gloria en Hollywood. La mujer que una vez fue la estrella mejor pagada de Paramount pasó sus últimos años en relativa oscuridad, apareciendo ocasionalmente en películas, pero nunca más como protagonista. La historia de Negri revela la cruel xenofobia que se esconde bajo la deslumbrante superficie de Hollywood. En la era del cine mudo, las estrellas extranjeras aportaban un atractivo exótico. En la era del cine sonoro, traían subtítulos, y Hollywood no tenía paciencia para ninguno de los dos. Harold Lloyd. Harold Lloyd era el héroe común, el tipo con gafas que podía hacer lo imposible. Mientras Chaplin tiraba de las fibras del corazón y Keaton asombraba con su atletismo, Lloyd te hacía creer que las personas comunes podían ser extraordinarias. Sus acrobacias temerarias realizadas sin redes de seguridad ni dobles lo convirtieron en uno de los comediantes más populares de la era del cine mudo. Esa famosa imagen de él colgando de un reloj de torre, eso no son efectos especiales, eso es puro Lloyd. Cuando llegó el sonido, Lloyd parecía perfectamente posicionado para tener éxito. Su voz estaba bien, su personaje era identificable, y su comedia siempre había sido más física que intelectual. Hizo varias películas sonoras, y estaban bien. No malas, no geniales, solo bien. Y para una estrella que una vez había sido el rey temerario del cine, estar bien fue devastador. El problema no era la voz de Lloyd, era la comedia en sí. El sonido cambió cómo se reía el público. La comedia física de repente parecía pasada de moda en comparación con los diálogos rápidos de las comedias locas. Las acrobacias cuidadosamente coreografiadas de Lloyd parecían pintorescas al lado de la gimnasia verbal de las nuevas estrellas cómicas. Era como una orquesta silenciosa tratando de competir con el jazz. Lloyd se retiró de la actuación en la década de 1930, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, se mantuvo ocupado. Se convirtió en fotógrafo, miembro de los Shriners, e incluso desarrolló técnicas de fotografía en 3 dimensiones décadas antes de que se volvieran comunes. Murió rico y respetado, habiendo pasado de estrella a inventor. La historia de Lloyd demuestra que a veces el movimiento más inteligente es saber cuándo reinventarse, en lugar de intentar recuperar la gloria pasada. Norma Talmadge. Norma Talmadge era la estrella de cine para personas pensantes, una mujer que aportaba una inteligencia genuina y un
profundidad emocional a cada papel. Mientras que otras actrices dependían de la belleza o el encanto, Talmadge ofrecía actuaciones que permanecían contigo mucho después de que los créditos terminaban. Ella era parte de la famosa dinastía de las hermanas Talmadge, pero Norma era la joya de la corona, la actriz seria que podía hacerte llorar con una sola mirada. Su carrera abarcó toda la era del cine mudo, desde sus inicios hasta su apogeo pulido. Talmadge trabajó con los mejores directores, apareció en las películas más prestigiosas y comandó salarios que rivalizaban con cualquier estrella masculina. Era la realeza de Hollywood, el tipo de actriz que definía lo que significaba ser una estrella de cine. Su matrimonio con el productor Joseph Schenck le dio un control creativo sin precedentes y seguridad financiera. Pero la voz de Talmadge era su talón de Aquiles, no porque fuera mala, era perfectamente agradable, sino porque era ordinaria. Después de años de verla crear magia a través de la pura actuación visual, escucharla hablar de alguna manera disminuía el misterio. La mujer que había sido más grande que la vida, de repente parecía de tamaño humano. Su acento de Brooklyn, apenas perceptible en persona, se volvió claramente obvio en pantalla. Talmadge tomó la decisión inteligente. Se retiró con elegancia en 1930, en el apogeo de su poder adquisitivo y con su reputación intacta. Pasó sus últimos años gestionando sus inversiones y viviendo tranquilamente en Beverly Hills. A diferencia de las estrellas que lucharon contra lo inevitable, Talmadge se retiró en sus propios términos. A veces, la mejor actuación es saber cuándo dar tu última reverencia. Ricardo Cortés. Ricardo Cortés fue el amante latino fabricado por Hollywood, creado para llenar el vacío dejado por la muerte de Rudolph Valentino. Nacido como Jacob Krantz en Nueva York, era tan latino como un bagel, pero Hollywood necesitaba un galán de cabello oscuro, y Cortés encajaba perfectamente. El marketing del estudio transformó a un chico judío del Bronx en un apasionado aristócrata español, con biografía fabricada y un trasfondo exótico. Lo sorprendente es que funcionó. Cortés se convirtió en uno de los galanes más populares de la última era del cine mudo, protagonizando junto a actrices importantes y ganando salarios sustanciales. Era elegante, sofisticado y convincente en papeles románticos. El público compró completamente el acto del amante latino, demostrando que en Hollywood la percepción era más importante que la realidad, pero el sonido expuso la verdad. La voz de Cortés era puro Nueva York, destruyendo la imagen exótica que lo había convertido en una estrella. Su acento era incorrecto, su entonación era incorrecta, y de repente la ilusión se desmoronó. El hombre que había sido promocionado como un apasionado amante latino sonaba como si debiera estar vendiendo seguros en Brooklyn. La desconexión entre la imagen y la realidad era demasiado impactante para que el público la aceptara. Cortés se adaptó reinventándose como actor de carácter, interpretando a gánsteres, hombres de negocios y otros papeles no románticos. Trabajó constantemente durante las décadas de 1930 y 1940, pero nunca más como protagonista. Su carrera demostró que el sistema de estrellas de Hollywood se basaba en sueños fabricados, y cuando llegó el sonido, algunos sueños no pudieron sobrevivir a la dura luz de la realidad. La historia de Cortés es un recordatorio de que a veces los movimientos de carrera más exitosos son aquellos que abandonan lo que te hizo famoso en primer lugar. Corinne Griffith. Corinne Griffith fue anunciada como la dama orquídea de la pantalla, y el nombre le quedaba perfectamente. Era etérea, hermosa y absolutamente cautivadora de una manera que parecía casi sobrenatural. La belleza de Griffith era legendaria, incluso para los estándares de Hollywood. Era la mujer a la que otras actrices querían parecerse. Sus películas mudas mostraban no solo su apariencia, sino un talento actoral genuino, especialmente en dramas románticos, donde su presencia luminosa podía sostener escenas enteras. Pero la voz de Griffith fue la sentencia de muerte para su carrera. Cuando hablaba, el hechizo se rompía. Su voz era fina, aguda y completamente en desacuerdo con su impresionante presencia visual. La mujer, que había sido el rostro más hermoso del cine, de repente sonaba como una adolescente intentando parecer sofisticada. Se dice que las audiencias de prueba quedaron impactadas por la desconexión entre su apariencia y su voz. Griffith hizo algunas de las primeras películas sonoras, pero fueron desastres. Los estudios no sabían qué hacer con una estrella cuyo mayor activo, su belleza visual, se veía disminuido por su mayor debilidad, su voz.
Se retiró de la actuación en 1932 a los 38 años, justo cuando debería haber estado entrando en sus mejores años como protagonista. La mujer que una vez había cobrado una fortuna por su belleza, pasó sus últimos años escribiendo novelas románticas e invirtiendo en bienes raíces. Murió rica y relativamente olvidada. Su nombre, un nombre conocido solo por los entusiastas del cine mudo. La historia de Griffith es un cruel recordatorio de que a veces los dones de la naturaleza vienen con costos ocultos. En la era del cine mudo, su voz era irrelevante. En la era del sonido, lo era todo. Thomas Mangan. Thomas Mangan era del tipo fuerte y silencioso antes de que eso se convirtiera en un cliché. Con su aspecto rudo y presencia imponente, era el tipo de hombre que podía hacerte creer que podía manejar cualquier crisis. Mangan fue la principal estrella masculina de Paramount durante la mayor parte de la década de 1920, apareciendo en producciones de prestigio y ganando salarios enormes. Era el protagonista confiable al que los directores de actores recurrían cuando necesitaban a alguien para anclar una película dramática. Su carrera parecía estar construida para durar. Mangan era profesional, fiable y popular, tanto entre el público como entre los conocedores de la industria. Trabajó de manera constante durante la era del cine mudo, pasando de papeles románticos a roles de personajes más maduros a medida que envejecía. Cuando llegó el sonido, no había una razón obvia por la que no pudiera continuar su éxito, pero la voz de Mangan fue su perdición. No era terrible, simplemente no encajaba con su imagen. Después de años proyectando fuerza y autoridad a través de su presencia física, su voz algo aguda lo hacía parecer menos imponente. El hombre que había sido creíble como un poderoso ejecutivo o líder militar, de repente sonaba como si estuviera esforzándose demasiado por parecer duro. Mangan hizo varias películas sonoras, pero no lograron capturar la magia de su trabajo en el cine mudo. A mediados de la década de 1930, fue relegado a papeles secundarios y películas de serie B. Murió en 1936. Su carrera se había desvanecido justo cuando la era del sonido estaba en su apogeo. La historia de Mangan demuestra que a veces las estrellas más exitosas son aquellas cuyos talentos están perfectamente adaptados a su tiempo, y trágicamente limitados por esa misma especificidad. Dolores del Río. Dolores del Río fue el regalo de México a Hollywood. Una mujer tan hermosa que hacía que otras estrellas parecieran ordinarias. Con sus rasgos perfectos y porte regio, Del Río aportó una elegancia exótica que el público estadounidense nunca había visto antes. Era la belleza extranjera que podía hacerte creer en el romance con una sola mirada. Sus películas mudas mostraban no solo su apariencia, sino una genuina habilidad actoral, particularmente en papeles dramáticos que requerían profundidad emocional. Cuando llegó el sonido, Del Río parecía perfectamente posicionada para triunfar. Su voz era encantadora, su inglés era claro, y su acento era lo suficientemente sutil como para ser encantador en lugar de distraer. Hizo varias películas sonoras exitosas al principio, demostrando que las estrellas extranjeras podían manejar la transición si tenían talento y determinación. Pero la creciente xenofobia de Hollywood en los años 1930 hizo la vida difícil para las estrellas nacidas en el extranjero. A medida que Estados Unidos se volvió hacia adentro durante la Depresión, el atractivo exótico se volvió menos comercializable. Del Río se encontró encasillada en papeles de latina fogosa que desperdiciaban su considerable talento dramático. Los ejecutivos del estudio parecían más interesados en su acento que en su habilidad. En lugar de aceptar papeles disminuidos, Del Río tomó una decisión audaz. Regresó a México y se convirtió en la reina del cine mexicano. Protagonizó películas prestigiosas, trabajó con directores renombrados y se convirtió en un tesoro nacional. Su posterior regreso a Hollywood en la década de 1940 demostró que no había perdido nada de su talento ni de su atractivo. La historia de Del Río demuestra que a veces la mejor respuesta a las limitaciones de Hollywood es encontrar un lugar donde realmente se aprecien tus talentos. Ronald Colman. Ronald Colman realmente tuvo éxito en el cine sonoro, convirtiéndose en uno de los actores más distinguidos de las décadas de 1930 y 1940. Pero su transición de estrella del cine mudo a ícono del sonido no estaba garantizada, y su historia revela cuán precaria podía ser la transición, incluso para los intérpretes más talentosos. Colman era la sofisticación británica personificada, un hombre que aportó verdadera clase a los a menudo crudos primeros días de Hollywood. Sus películas mudas mostraban una inteligencia y refinamiento que lo distinguían del típico galán estadounidense. Era el ideal romántico de la mujer pensante, el hombre que podía hacerte desmayar tanto con su mente como con su apariencia.
Cuando llegó el sonido, Colman tenía una gran ventaja. Su voz era oro puro. Su acento británico culto era exactamente lo que el público estadounidense quería escuchar de un galán sofisticado. Pero el éxito no fue automático. Colman tuvo que reinventar completamente su estilo de actuación, aprender a modular su voz para el micrófono y dominar el arte del diálogo hablado. La transición fue aterradora. Una mala película, una elección vocal equivocada, y podría haber pasado a formar parte de los Olvidad Zoem Shira Dijksakoer. Obtenido. En cambio, Coleman se convirtió en uno de los actores más respetados del cine sonoro, protagonizando clásicos como Historia de dos ciudades y Horizontes perdidos. Su éxito se ganó a través del talento, el trabajo duro y una buena dosis de suerte. La historia de Coleman demuestra que la transición al cine sonoro no se trataba solo de tener una buena voz, sino de tener la inteligencia y la adaptabilidad para reinventarse por completo. Tuvo éxito donde otros fracasaron, no porque el cambio fuera fácil, sino porque lo abrazó completamente. William Haynes. William Haynes fue el chico de oro de MGM, el encantador comediante que podía hacerte reír y romperte el corazón en la misma escena. Con su aspecto juvenil y carisma natural, Haynes era la representación perfecta de la juventud de la era del jazz. Era divertido, simpático y absolutamente magnético en pantalla. Sus películas eran un éxito de taquilla y su carrera parecía imparable. Pero Haynes tenía un secreto que era un secreto a voces en Hollywood. Era gay. En la década de 1920, esto era manejable siempre que fuera discreto. El sistema de estudios se basaba en fabricar imágenes, y Haynes jugaba con la máquina de publicidad, salía con actrices para las cámaras y mantenía su vida privada en privado. Era el precio de la fama, y lo pagaba de buena gana. Cuando llegó el sonido, Haynes hizo la transición con éxito. Su voz era perfecta para la comedia, su sentido del tiempo era impecable, y sus primeras películas sonoras fueron éxitos. Pero Louis B. Mayer tenía un problema con la sexualidad de Haynes y exigió que entrara en un matrimonio falso para proteger su imagen. Haynes se negó, eligiendo la integridad personal sobre la seguridad de su carrera. El resultado fue un suicidio profesional. Mayer destruyó sistemáticamente la carrera de Haynes, ofreciéndole peores papeles hasta que fue efectivamente vetado. A mediados de la década de 1930, el hombre que una vez había sido el mejor comediante de MGM era inempleable. Haynes se reinventó como diseñador de interiores, logrando un gran éxito en su segunda carrera. Vivió abiertamente con su pareja durante décadas, demostrando que a veces la mayor victoria es simplemente ser uno mismo, sin importar el costo. Vilma Banki. Vilma Banki era la aristocracia húngara hecha carne, una mujer que llevó la sofisticación europea a las pantallas americanas. Con sus delicadas facciones y belleza etérea, era la protagonista romántica perfecta para la década de 1920. Banki se especializaba en interpretar heroínas frágiles que necesitaban ser rescatadas, papeles que mostraban su atractivo visual y su rango emocional. Fue particularmente efectiva junto a Rudolph Valentino, creando una química romántica que hacía suspirar al público. Pero el fuerte acento húngaro de Banki fue un suicidio profesional en la era del cine sonoro. Su inglés tenía un fuerte acento y era difícil de entender, lo que la hacía prácticamente inempleable en las películas habladas americanas. La mujer que había sido el epítome de la perfección romántica, de repente sonaba como si estuviera luchando con el idioma mismo. Según se informa, las audiencias de prueba estaban confundidas por su pronunciación, incapaces de concentrarse en su actuación. Banki hizo algunas películas sonoras tempranas, pero fueron desastres. Su acento era tan fuerte que algunos cines supuestamente mostraban sus películas con subtítulos, lo que derrotaba todo el propósito de la revolución del cine sonoro. Los ejecutivos de los estudios que antes habían luchado por contratarla de repente no tenían uso para una estrella que no podía hablar claramente al público estadounidense. En lugar de luchar con entrenadores de voz y entrenamiento de diálogo, Banki hizo una salida digna. Se retiró de la actuación en 1932 y regresó a Europa, donde vivió tranquilamente con su esposo. El actor Rod LaRocque murió en 1991, habiendo hecho con éxito la transición de estrella de cine a ciudadana privada. La historia de Banki demuestra que a veces el movimiento más elegante en una carrera es saber cuándo dejar el escenario, preservando tu dignidad y tu leyenda intactas. Betty Compson. Betty Compson fue el camaleón del cine mudo, una actriz que podía interpretar desde comedia hasta tragedia con igual convicción. Fue una de las intérpretes más versátiles de su época, capaz de desaparecer en los papeles tan completamente que a veces el público no la reconocía de una película a otra.
Compson era la profesional de los profesionales, la actriz que otras actrices estudiaban para mejorar su arte. Su carrera abarcó toda la era del cine mudo, desde cortometrajes de 2 rollos hasta largometrajes pulidos. Trabajó con todos los directores importantes, apareció en todos los géneros y construyó una reputación de fiabilidad y talento que la convirtió en una de las intérpretes más solicitadas de Hollywood. Compson era el tipo de actriz que podía salvar un mal guión o elevar uno bueno a la grandeza. Cuando llegó el sonido, Compson parecía bien posicionada para tener éxito. Su voz era agradable, sus habilidades de actuación eran incuestionables y su experiencia era inigualable. Hizo varias películas sonoras tempranas y mostraron su capacidad continua para habitar personajes completamente. Pero algo faltaba. La magia que la había hecho especial en las películas mudas no se traducía al sonido. El problema no era su voz ni su talento, era la naturaleza cambiante del estrellato en sí. En la era del cine mudo, la versatilidad era un activo. En la era del cine sonoro, el público quería consistencia, quería saber qué obtenía cuando compraba un boleto. La capacidad de Compson para ser cualquiera significaba que no era reconocible como ella misma, y eso se convirtió en una desventaja. Trabajó constantemente durante las décadas de 1930 y 1940, pero nunca más como protagonista. Su historia demuestra que a veces tu mayor fortaleza puede convertirse en tu mayor debilidad cuando el mundo cambia a tu alrededor. Antonio Moreno. Antonio Moreno fue el amante latino original, el hombre que definió el romance continental antes de que Rudolph Valentino llegara a la escena. Nacido en España, Moreno trajo una auténtica sofisticación europea a Hollywood, junto con ese tipo de intensidad ardiente que hacía que las mujeres se desmayaran y los hombres sintieran envidia. Era el ideal romántico hecho carne, el hombre que podía hacerte creer en el amor apasionado con una sola mirada. Su carrera abarcó 2 décadas, desde los primeros días difíciles del cine hasta la perfección pulida de la década de 1920. Moreno era un actor serio que aportaba inteligencia y profundidad a roles que podrían haber sido meros estereotipos. Trabajó con los mejores directores, apareció en producciones de prestigio y se ganó el respeto de sus compañeros. Su romance con la actriz Daisy Canfield, con quien luego se casó, fue una de las historias de amor más genuinas de Hollywood. Pero el acento español de Moreno fue su perdición cuando llegó el sonido. Su inglés con fuerte acento lo hacía difícil de entender, y su pronunciación lo marcaba como extranjero para siempre en una industria cada vez más centrada en el atractivo estadounidense. El hombre que había encarnado la sofisticación romántica, de repente sonaba como si estuviera luchando con el idioma mismo. Moreno hizo algunas películas sonoras tempranas, pero no lograron capturar la magia de su trabajo en el cine mudo. A mediados de la década de 1930, fue relegado a papeles secundarios y películas de serie B. Más tarde se trasladó detrás de la cámara, trabajando como director y productor, pero nunca volvió a alcanzar la fama que había disfrutado en la era del cine mudo. La historia de Moreno revela la xenofobia casual que la transición al cine sonoro expuso, mostrando cuán rápidamente Hollywood podía descartar las cualidades que una vez hicieron especiales a las estrellas. Priscilla Dane. Priscilla Dane era la chica buena que interpretaba a las chicas malas mejor que nadie. Con su cabello oscuro y ojos expresivos, se especializaba en interpretar a femmes fatales, aventureras y otros personajes moralmente ambiguos. Dean era la actriz que podía hacerte apoyar al villano, la mujer que aportaba complejidad a roles que podrían haber sido simples estereotipos. Sus actuaciones chisporroteaban con inteligencia y sexualidad, convirtiéndola en una de las mayores estrellas de Universal. La carrera de Dean se construyó sobre su capacidad para interpretar a mujeres fuertes e independientes, que tomaban sus propias decisiones sin importar las expectativas de la sociedad. Era la antítesis de la heroína indefensa, interpretando personajes que eran inteligentes, ingeniosos y ambiciosos sin disculpas. Sus películas eran populares tanto entre el público masculino como femenino, demostrando que los espectadores estaban listos para personajes femeninos más complejos. Pero la voz de Dean fue la sentencia de muerte de su carrera. Cuando hablaba, el hechizo se rompía. Su voz era fina y aguda, completamente en desacuerdo con la poderosa presencia que proyectaba en pantalla. La mujer que había sido convincente como una peligrosa mente criminal, de repente sonaba como si estuviera esforzándose demasiado por parecer dura. Se informó que el público de prueba se sintió decepcionado por la desconexión entre su apariencia y su voz. Dean hizo algunas películas sonoras tempranas, pero fueron fracasos comerciales. Se retiró de la actuación en 1932 a los 39 años, cuando debería haber estado entrando en sus mejores años como actriz de carácter. Pasó sus últimos años trabajando en bienes raíces y viviendo tranquilamente en California.
La historia de Dean demuestra que a veces la presencia más poderosa en pantalla puede ser socavada por la limitación técnica más simple. Ramón Novarro. Ramón Novarro fue la respuesta de México a Rudolph Valentino, un hombre que trajo auténtica pasión latina al romance de Hollywood. Con sus rasgos esculpidos e intensa presencia en pantalla, Novarro era el amante exótico que podía hacerte creer en el destino con una sola mirada. Su actuación en Ben-Hur lo convirtió en una de las mayores estrellas de MGM, y su vida personal, cuidadosamente gestionada por el estudio, lo convirtió en un galán para millones de fans. Pero el éxito de Novarro se construyó sobre una base de mentiras. Mentiras. Como William Haynes, era gay en una industria que exigía atractivo heterosexual. A diferencia de Haynes, estaba dispuesto a jugar el juego, saliendo con actrices para publicidad y manteniendo la ilusión de masculinidad disponible. El sistema de estudios lo protegió mientras fuera rentable, pero esa protección tenía un precio. Cuando llegó el sonido, el acento de Novarro se convirtió en un problema. Su inglés tenía un fuerte acento, marcándolo como extranjero en una industria cada vez más desconfiada de los forasteros. Más importante aún, su voz de alguna manera parecía exponer la artificialidad de su imagen romántica. El hombre que había sido convincente como un amante apasionado, de repente parecía estar actuando el papel en lugar de vivirlo. Novarro continuó trabajando en Hollywood durante la década de 1930, pero su carrera nunca recuperó su antigua gloria. Fue relegado a papeles secundarios y películas de serie B, muy lejos de sus días como la principal estrella romántica de MGM. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas financieros y dificultades personales. Fue asesinado en 1968 en un crimen que conmocionó a Hollywood, un trágico final para una vida construida sobre ilusiones cuidadosamente elaboradas. 20 carreras, 20 sueños, 20 recordatorios de que Hollywood siempre ha sido una ciudad construida sobre arena movediza. Estas estrellas no solo perdieron sus trabajos, perdieron sus identidades, sus futuros y a veces sus vidas, pero esto es lo que los libros de historia no te dirán. Sus películas mudas siguen siendo obras maestras, mientras que la mayoría de las primeras películas sonoras son reliquias imposibles de ver. Tal vez la verdadera pregunta no sea quién sobrevivió a la transición, sino quién fue verdaderamente inmortal todo el tiempo. ¿Qué piensas? ¿Progreso o tragedia?